Bueno, hoy te voy a contar un poco sobre mí, sobre mi trayectoria o cómo me di cuenta cuál era o cuál debería ser mi trayectoria, cuáles fueron mis intereses. Pero me voy a basar un poco en mi historia, en una época de mi vida en la cual creo que no tenía, eh, digamos que mi futuro muy claro. Creo que hasta los 24 años había intentado ingresar en distintas universidades, había comenzado a estudiar en distintas universidades, distintas carreras, pero al poco tiempo, por una causa u otra, en algunos momentos de mi vida, cuando era muy joven decidí emigrar, entonces había dejado las carreras que había comenzado. Yo había comenzado administración de empresas en la UADE, había hecho relaciones laborales en la Universidad Kennedy, había comenzado a estudiar eh, una tecnicatura en publicidad en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, creo que ahora se llama diferente. Había entrado también en la Universidad de Palermo a estudiar marketing. Había estudiado también en la UBA durante un par de meses abogacía, hasta que en un momento de mi vida me di cuenta, fue un 31 de diciembre, fue un poco como una epifanía que tuve, el 31 de diciembre de 1994, que me di cuenta que yo tenía 24 años y no había hecho mucho de mi vida en el sentido profesional, de tener una carrera, y me daba cuenta que mis compañeros del secundario estaban a punto de recibir, con lo cual eso me impactó muchísimo ese día, y creo que en esa epifanía decidí comenzar a hacer algo, comenzar a tejer, digamos, mi carrera profesional, y para ello había decidido un poco, en esta pregunta que yo me hacía, bueno, pero qué me gustaba, qué no me gustaba, a qué me quería dedicar. Bueno, hice un poco esto de, bueno, qué es lo que no me gusta primero, porque a veces cuando uno no tiene muy claro qué es lo que quiere seguir, bueno, dice, bueno, qué es lo que no me gusta. Y así comenzó. Con lo cual empecé a descartar, bueno, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Bueno, fui un poco estrechando mis campos profesionales posibles, sin tenerlo, digamos, muy claro, hasta que yo trabajaba en ese momento en una multinacional, y poco a poco fui, digamos, decidiéndome por las carreras humanísticas, por las carreras de las ciencias sociales, y estaba entre dos o tres hasta que en un momento con terapia de por medio, bueno, y tuve una persona que actuó de alguna manera un poco como consejero, un poco a manera de coach, y me dijo, mira, ¿por qué no tratas esta carrera? Y fue ahí donde comencé a pensar, dije, bueno, puede ser, es una posibilidad, y hasta que me decidí comencé a hacerla. Ahora, yo en ese momento sí lo que decidí es que cuando yo comenzaba esa carrera, por estas equivocaciones que tuve en esos años pasados de intentos fallidos de terminar una carrera, dije, bueno, si yo la comienzo, la termino, cueste lo que cueste. Obviamente uno cuando ya tiene 24 años y ya un poco se achancha, por así decirlo, un poco se convierte en un letargo, ¿no? El tema de las cuestiones pedagógicas, porque bueno, uno ya viene con ciertos rezagos y demás, que me costó mucho. Entonces empecé el CBC porque tenía claro que lo quería estudiar en la UBA, me incliné por relaciones del trabajo, y bueno, así fue cuando a partir del año 96 comencé el CBC. Lo hice todo en un año, obviamente con un poco entre el rezago y un poco entre el letargo de haber estado algunos años sin estudiar. Me costó porque estaba trabajando de manera continuada y full time, digamos, todo el tiempo. Me costó, pero lo logré. Y una vez que pasé el primer año, que es el CPC, que es un poco actúa de filtro, bueno, hice toda la carrera de corrido y terminé la licenciatura a los 5 años y medio.
Una vez que lo terminé, allá por mediados del 2001, empecé en marzo del 2000, en marzo de 1996, dije, bueno, ahora sí quiero dedicarme a conseguir un empleo bueno, en el campo de estudio en el cual me había graduado. Y bueno, y a partir de ahí conseguí en el exterior, me había ido a vivir a Gran Bretaña y haciendo, digamos, lo que era liquidación de sueldos para una cadena multinacional hotelera de Inglaterra. Ahí estuve unos 2 años hasta que decidí volver a la Argentina, y a partir de ahí conseguí en serie de empresas multinacionales también, siempre en el área de recursos humanos, pero siempre me había quedado vamos a decir, la inquietud de continuar estudios, ¿sí? De seguir formándome, de nunca, digamos, de no concluir una carrera y decir, bueno, ya está, aquí sigo con la experiencia laboral, esto y a lo mejor un idioma, ya es suficiente. Yo tenía la ventaja de que hablo muy bien inglés, porque haber residido muchos años en Estados Unidos, en Malta, en el Reino Unido, con lo cual eso no era un problema. Ya estaba graduado en una carrera universitaria, bueno, tenía por lo menos las herramientas básicas para continuar. Pero, como decía, siempre la inquietud de seguir profundizando mis conocimientos estuvo, con lo cual empecé la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, también dentro de la Universidad de Buenos Aires, que dicho, digamos, de otro modo, me gustaría también aconsejarles que aquellos que se inclinan por las ciencias sociales hagan un posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, no solamente por el reconocimiento, en otro de los videos yo lo expongo bien, sino también por los bajos costos para aquellos que somos graduados de la misma casa de estudios. Bueno, yo continué con la maestría, que me llevó 2 años, un año más de la tesis en trabajo de campo y tal. Bueno, defendí satisfactoriamente la tesis y ya había logrado el título de magíster. Y a partir de ahí, bueno, seguí con el doctorado, que me llevó unos 6 años con ciertos avances y retrocesos, porque bueno, es una carrera, digamos, muy especializada, es una carrera que demanda mucho tiempo. Yo también estuve trabajando en ese momento, no contaba con ninguna beca, tampoco contaba con el apoyo familiar, con lo cual a mí también, en mi opinión, creo que me resultó bastante difícil mi carrera académica porque no tuve el apoyo de mis padres, no tuve el apoyo, digamos, tampoco de algún tipo de beca que me pudiera ayudar o hacer la cuestión un poco más fácil para graduarme. Pero aún así, como soy una persona muy persistente, y eso es una de las competencias que aquellos que quieran estudiar, ya sea digamos, con algunos años de atraso, como en mi caso, ¿no? Que empecé un poco más tarde, o me decidí, mejor dicho, un poco más tarde. Bueno, eso no es lo mismo hacer una carrera a los 18 o a los 19 que a los 20 y tantos, a los 30 o a los 40. Pero la perseverancia, la persistencia es una de las competencias, diría que esenciales para aquellos que quieren seguir este tipo de estudios. Y luego de terminar el doctorado, seguí estudiando, hice una especialización, todo esto siguiendo en la misma casa de estudio, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hice una especialización en estudios contemporáneos de Europa y América que me daba, creía yo, ciertas competencias y conocimientos de área más generalista del mundo. Yo había vivido en 9 países, en 13 ciudades. Actualmente me encuentro en la ciudad de Madrid, en España hace 4 años y medio. Viví 2 años ahora en Barcelona, 1 en Valencia y ahora 1 año y tanto en Madrid. En este tiempo también he tenido la oportunidad de no solo trabajar en el sector privado, sino también he trabajado en el sector público, he trabajado en la Embajada de Estados Unidos, he trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona, he trabajado en una agencia europea para el asilo y otras empresas, como he dicho, multinacionales de distintas industrias, ¿sí? Tanto hotelera, como comenté al principio, mi primer trabajo en recursos humanos. También he trabajado en logística, en oil and gas, también he trabajado en la parte de automoción,
aquí en España, siempre en recursos humanos. Y actualmente también me estoy abocado a perfeccionar un segundo idioma. Ya hace 7 años que estudio italiano, porque bueno, considero que al tener la ciudadanía italiana es un deber conocer el idioma que uno porta la ciudadanía que tiene por sus ancestros. Entonces sigo con esta formación, esta capacitación en idiomas de una manera continuada. Con lo cual, como he contado a través digamos, de este relato, con mis credenciales educativas, con el tema de los idiomas, con la experiencia internacional, me ayudó a conocer en profundidad todo el tema de las trayectorias laborales, ¿sí? Esto profundizando también con una tesis de doctorado sobre trayectorias de personas o de ejecutivos altamente calificados, me da un panorama general para poder también asistir a las personas en la consultoría de carrera, en la orientación vocacional, tanto de mi experiencia propia como de la parte académica. Y lo que puedo darles como consejo, más allá de, digamos, en general, para que ustedes tengan como un norte, primero, nunca hay que dejar de capacitarse, y sin importar la edad. Yo entiendo que hay dificultades, es cierto, pero también cada uno a cierta edad lo puede hacer a su propio ritmo. Y segundo, la perseverancia. O sea, esas dos cosas son las que tienen siempre que estar presentes, tanto en el ámbito laboral, para continuar o hacer un cambio, como en el ámbito académico, ¿sí? Tanto para hacer un estudio, un proyecto, un idioma, un posgrado. Creo que son las dos cualidades, en mi experiencia, luego de este viaje, esta odisea que les he contado. Creo que son las dos cosas o los dos consejos más importantes. Espero que les haya ayudado, y aquí debajo les dejo en la descripción mi web. Ahí también tienen acceso a mi LinkedIn, y cualquier consulta o cualquier pregunta que quieran hacerme, estoy disponible.